生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。El deseo de amar capítulo 26 al 30. Narrador omnisciente 1992. Las clases comenzaron como cualquier otro día. El sonido de la campana se expandió por los pasillos como un golpe seco, rebotando contra las paredes perfectamente pintadas de exide. Era increíble cómo el edificio despertaba de golpe cada vez que el timbre sonaba. Pasos apresurados, lockers cerrándose con fuerza de más, carpetas golpeando contra los pupitres, lápices cayendo al piso. El aire estaba cargado de voces somnolientas y quejas repetidas sobre el frío de la mañana. El clima de la ciudad todavía se colaba por debajo de las puertas, enfriando el suelo y entumeciendo los dedos. Amity caminó entre los estudiantes luego de despedirse momentáneamente de sus amigas, como si todo ese ruido no existiera. Llegó a su aula, empujó la puerta y el murmullo se transformó en un sonido apagado, constante, casi lejano. Se sentó en su lugar de siempre con la espalda recta, el cuaderno perfectamente alineado con el borde del pupitre y el lápiz perfectamente afilado. Desde afuera, nadie habría dicho que algo andaba mal. La luz entraba por las ventanas altas, la profesora entraba al salón con tono monótono y los relojes marcaban la misma hora de siempre. Todo seguía funcionando como debía. Excepto ella. Cuando arrancó la clase, ella no se dio cuenta. Solo lo notó cuando vio que la maestra hablaba sobre fechas, nombres, sucesos importantes de la historia que Amity conocía de memoria. Su mano se movía sola, copiando palabras a las que no le prestaba mucha atención. Revolución. Guerras. Tratados. Consecuencias. Pero nada se quedaba en su cabeza al 100%. Porque su mente estaba en otro lado. En un pasillo. En una sonrisa. No es para tanto, se repitió. Luz solo había saludado a alguien. Eso era todo. Pero la imagen volvía una y otra vez. La manera en que se había detenido, cómo le sonreía a alguien que no era ella. También pensó en cómo se veía tan bella con las mejillas rojas por el frío. Pero rápidamente apartó esas ideas. Apretó el lápiz sin darse cuenta. Seguro exagero. Siempre exageraba. Blick llamó la profesora. Amity levantó la vista de golpe. Sí, profesora. ¿Podrías leer lo que sigue? Asintió de inmediato, sin dudar. Leyó con voz clara, perfecta, como siempre. Algunas cabezas se giraron hacia ella. Scara incluso le sonrió 2 bancos a su costado. Cuando terminó, la profesora asintió satisfecha. Muy bien, como siempre, señorita Blight. Amity bajó la mirada otra vez. A veces deseaba no ser tan Blight. Tan correcta. Tan rígida. Tan incapaz de decir lo que sentía sin pensarlo 10 veces antes. Veía a los demás reírse sin miedo, hablar sin medir cada palabra, equivocarse sin que eso los persiguiera durante días. Ella no sabía hacer eso. Todo en su vida era control, orden, contención. Incluso sus sentimientos parecían pedirle permiso antes de existir. Y aún así, cuando por fin se animaba a querer algo, lo hacía con una intensidad que la dejaba expuesta, torpe, vulnerable. Tal vez ese era el problema. No sabía amar. O al menos no sabía amar a medias. O se quedaba quieta y o lo sentía todo. Y ahora, sentada en ese pupitre, con el corazón apretado y la mirada fija al frente, pensó que quizás nadie podía querer a alguien tan difícil de alcanzar como ella misma. Tal vez había sido demasiado silenciosa. Demasiado correcta. Demasiado fácil de pasar por alto. Demasiado Amity. Tal vez él no es así. La idea apareció sin permiso. Sintió un pequeño pinchazo en el pecho. No lo suficiente para doler de verdad. Lo suficiente para no dejarla respirar con normalidad. No sabía nada de él. Ni su nombre. Ni su historia. Y aún así, su mente ya estaba llenándolo de significado. Alguien distinto a ella. Un chico. El timbre sonó y el aula se desarmó en segundos. No supo cuándo fue que 2 pasaron tan rápido. Amity la llamó Scara. ¿Tienes química ahora? La peliverde asintió. ¿Quieres venir conmigo? Sí, respondió rápido. Claro.
Caminaron juntas por el pasillo. Skara hablaba sobre una prueba sorpresa, sobre lo injusta que era la profesora, sobre cualquier cosa. Amity asentía en los momentos correctos. Ajá. Sí, es verdad. Qué tipo pesado. Sonreía incluso. Pero mientras tanto, su cabeza seguía girando. Recordó las miradas compartidas. Las risas tímidas. La forma en que Luz se le acercaba sin darse cuenta. Quizás eso no significaba nada. Quizás solo había sido una fantasía para creer que lo que ella era tenía una explicación. Pero no la había. Al principio, ni siquiera le caía bien. Luz era ruidosa, desordenada, impulsiva. Decía lo que pensaba sin pensar en las consecuencias, llegaba tarde, rompía reglas que Amity había aprendido a respetar desde siempre. Le parecía irritante. Incomprensible. Demasiado libre. Cada vez que la veía reír en voz alta o responder sin miedo a algunos profesores que le caigan mal, algo en su pecho se tensaba, como si su sola existencia cuestionara todo lo que ella había construido para sobrevivir. Pero con el tiempo, esa molestia empezó a transformarse en curiosidad. Luego en atención. Después en costumbre. Comenzó a notar detalles que antes despreciaba. La forma en que Luz se disculpaba cuando se equivocaba, cómo defendía a otros sin pensarlo, cómo era incapaz de fingir ser alguien que no era. Y sin darse cuenta, la rabia se volvió interés. Hasta que un día comprendió, con una claridad aterradora, que ya no podía ignorarla. Que aquello que había aprendido a odiar era exactamente lo que la había hecho enamorarse. ¿Estás bien? Preguntó Skara de repente. ¿Estás medio ida hoy? Amity parpadeó. Sí. Solo y estoy cansada. No era mentira. El cansancio se le había instalado en los huesos. Se sentó en su nuevo pupitre, volvió a acomodar todo con precisión milimétrica y respiró hondo. No pasa nada, se dijo. Ya sabía que esto sería así. Ya sabía que ella me veía solo como su amiga. Pero ¿por qué eso no se sentía suficiente o incorrecto? Quería seguir siendo amiga de Luz. Pero algo dentro de ella insistía en doler. Porque no hacía falta que Luz la rechazara. A veces el desamor empezaba desde antes. Empezaba cuando una sonrisa no era para ti. Cuando una mirada se iba a otro lado. Cuando entendías que querías algo que probablemente nunca iba a ser tuyo. Y Amity siempre había vivido con ese sentimiento de nunca poder tener algo que quería. Con tener que conformarse con que la quisieran a medias. O sentir que jamás sería lo suficientemente buena para ganarse el amor de alguien. Incluso el de su propia madre. La clase continuó. El mundo seguía funcionando. Y ella también debía hacerlo. Solo que, por dentro, su mente no dejó de hablar ni un solo segundo. En otro sector del edificio, a varias aulas de distancia, la mañana se vivía de una forma completamente distinta. El mismo timbre que había pesado sobre Amityville sonaba como una simple formalidad. Las mismas paredes, los mismos pasillos largos, las mismas clases aburridas, pero otra energía. Porque no todos los corazones cargaban el mismo ruido. El pizarrón estaba cubierto de fechas y títulos escritos con tiza blanca. La profesora hablaba sin entusiasmo, como si repitiera la misma lección desde hacía décadas. Luz tenía el cuaderno abierto. Eso no significaba que estuviera prestando atención. Su lapicera dibujaba líneas sin forma mientras su mente seguía anclada en el pasillo de la entrada, en esa imagen que se le había quedado pegada desde que llegó a la escuela. Amity, acomodándose el bolso en el hombro. Amity y su cabello prolijo. Amity y su expresión seria de siempre. Amity. Luz suspiró, casi sin notarlo. Estaba muy linda hoy, murmuró sin pensarlo. Willow, sentada a su lado, giró apenas la cabeza. Hoy. Sí, asintió. Bueno, y más de lo normal. Creo que el uniforme debería venir con advertencia cuando ella lo usa. Willow reprimió una risa. Te vas a meter en problemas si no prestas atención. Valdrá la pena. La profesora carraspeó y varias cabezas se giraron hacia el frente. Luz fingió escribir durante unos segundos, hasta que Willow volvió a hablarle por lo bajo. Por cierto, susurró. ¿Quién era el chico guapo que saludaste cuando entramos? Luz ladeó la cabeza. ¿El del pasillo principal? Ese. Ah. Hunter. ¿Hunter quién? Solo Hunter respondió.
Es cliente frecuente de la tienda donde trabajo. Y lo saludaste así porque siempre compra lo mismo y se olvida el nombre de los dulces, explicó. Es bastante agradable. Willow sonrió de costado. ¿Te gusta? No respondió enseguida. Para nada. Willow arqueó una ceja. Tranquila. Ya sé que te gusta a Mitty. Luz bajó la voz de inmediato. Muchísimo. Miró al frente, pero no al pizarrón. Pensó en cómo Amity había pasado de largo esa mañana, tan concentrada que ni siquiera la había visto. Pensó en su expresión seria, en lo difícil que era leerla. Luz nunca entendió en qué momento pasó a notar todo sobre ella. Al principio, Amity era solo una chica distante, perfecta, imposible de leer. Siempre recta, siempre correcta. Con una mirada que parecía juzgarlo todo incluso cuando no decía nada. Luz pensó que le caía mal, porque era cruel. Y ella jamás se relacionaría con alguien así. Y aún así le llamó la atención. No por su frialdad, sino por lo que escondía detrás de ella. Por cómo apretaba los labios cuando algo le importaba. Por la manera en que bajaba la voz al hablar, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Luz empezó a notar que, cuando Amity sonreía, muy poco, casi nunca, el mundo parecía acomodarse distinto. Con el tiempo, dejó de intentar hacerla reír a propósito. Empezó a hacerlo sin querer. Y eso fue peor. Porque amar a Amity no fue un golpe repentino, sino una acumulación lenta. Miradas que se mantenían conectadas un segundo de más, silencios cómodos, momentos pequeños que nadie más parecía notar. Luz se dio cuenta demasiado tarde de que ya no sabía cómo sacarla de su cabeza. A veces pensaba que Amity era como una casa con las luces apagadas. No porque estuviera vacía, sino porque nadie le había enseñado que podía brillar. Y Luz quería ser quien le mostrara que puede brillar. Igual continuó Luz, creo que un té sería perfecto para ti. Disculpa. Es un freaki de los cómics, odia el café y se pone nervioso cuando habla con gente nueva, enumeró con entusiasmo. Básicamente como tú, pero con otro cuerpo. Willow negó con la cabeza, divertida. No eres normal. Ojo de loca no se equivoca. Ustedes son almas gemelas. No ceda. La voz de la profesora cayó como un baldazo de agua fría. Luz se enderezó de inmediato. Sí, señora. ¿Quiere compartir su conversación con el resto del curso? No, la verdad es que no. Entonces guarde silencio y copia del pizarrón. Sí, profesora Clautorne. Oh. Pensó Luz. Sabía que su apellido me sonaba de algún lado. Luz bajó la mirada al cuaderno. Copió palabras que no leyó. Porque, aunque Amity no estaba ahí, aunque no compartieran clase, aunque apenas se hubieran cruzado unos segundos esa mañana y Luz seguía sonriendo. Sin saber que, en otro salón del edificio, alguien intentaba convencerse de que no sentía nada. Y que mientras una vivía el día con ligereza y la otra aprendía a sostener el peso del desamor en silencio. Un par de horas después, el pasillo del ala este estaba más silencioso que el resto de la escuela. Amity caminaba con el horario apretado entre los dedos. Había elegido ese pasillo precisamente por eso, porque casi no pasaba nadie. No quería pensar. No quería ver a nadie. Solo llegar al siguiente salón. Disculpa. La voz la hizo detenerse en seco. Amity giró apenas la cabeza. El chico de la entrada estaba ahí. El mismo cabello claro, desordenado como si nunca lograra quedarse en su lugar. Y esos ojos carmín, intensos y cansados como si nunca hubieran conocido el descanso, observándola con una mezcla de nervios y curiosidad. Yoye, dijo él, rascándose la nuca. ¿Sabes dónde queda el aula de historia? Amity parpadeó. Por un segundo, su mente no reaccionó. Ese es él. La idea volvió a clavarse en su pecho sin pedir permiso. Esta y aclaró la garganta. 2 pasillos más adelante. Después de pasar los baños. A la izquierda. El chico sonrió. Una sonrisa abierta, genuina. Gracias. Soy nuevo y este lugar es un laberinto. Se nota, respondió sin pensar. Él rió suavemente. ¿También tienes historia ahora? No. Literatura. Ahí hizo una mueca. A mí me tocó recién. Ya siento que voy a reprobar. Amity dejó escapar una risa breve, casi involuntaria. Se sorprendió a sí misma.
Hunter ladeó la cabeza. ¿Siempre es así de estricta la escuela? Solo al principio respondió. Después te acostumbras y o por lo menos finges que lo haces. Eso suena preocupante. Dijo consternado. Lo es. Hubo un silencio corto. No incómodo. Solo inesperado. El muchacho miró su horario otra vez. ¿Tus clases son muy difíciles? Amity dudó. Él se veía agradable. Podía entender por qué a Luz le gustaba. No dijo finalmente. Son exigentes. Si es que esa es la palabra. Creo que eso es peor. Rió el chico. Ella asintió. Probablemente. El timbre sonó a lo lejos, extendiéndose por los pasillos como una advertencia. Él se enderezó de inmediato. Gracias por la ayuda, en serio. De nada. Dio un paso, luego se detuvo. Añadió. Soy Hunter. Hunter Uitebane. ¿Uitebane? Amity tardó medio segundo más de lo normal en responder. Ese apellido le sonaba. Soy Amity. Nos vemos luego entonces, Amity. Y se fue corriendo por el pasillo, casi chocando con una columna. Amity se quedó quieta. Observó su espalda alejarse hasta que desapareció entre los estudiantes. No había pasado nada. Nada en absoluto. Y aún así, su pecho estaba extraño. No porque le interesara quién era él, sino porque sabía exactamente quién lo había saludado esa mañana con una sonrisa que a ella ya no le pertenecía. Y por más que quiso, deseó odiarlo o encontrarle algún defecto. Pero no pudo. Amity retomó el paso. Más lento. Con la sensación incómoda de estar perdiendo algo y incluso sin haberlo tenido nunca. Gracias, dije, con voz firme. Pero no me gustas. ¿Qué? Tomás arqueó una ceja, sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso si ni siquiera me conoces? Porque no eres ella, pensé, conteniéndome. No eres mi tipo, respondí, sin levantar la voz, solo suficiente para que escuchara cada palabra. Él sonrió con arrogancia, inclinándose un poco hacia mí. Vamos, seguro que podría hacerte feliz. Solo dame una oportunidad. No corté, con firmeza. Eso ya es demasiado. Aprender a aceptar un no es algo básico, Tomás. Mi mirada se clavó en la suya, helada, sin necesidad de palabras más duras. El gesto de su sonrisa desapareció, y por un instante vi cómo intentaba recomponerse. ¿Estás enojada? No, dije, sacudiendo levemente la cabeza. Solo y no insistas. Di un paso atrás, marcando la distancia necesaria. Se quedó ahí, torpe, sin saber cómo reaccionar. Y mientras su voz quedaba suspendida, mi mente ya estaba en otro lugar. Acabo de rechazar a alguien más y, pensé mientras me sentaba. No es que no me gusten los hombres. He salido con chicos, he salido con chicas y pero ninguno es tú. Han pasado más de 15 años desde aquel día, y aún duele y rompiste mi corazón, pero sigo sintiéndote como la primera vez. ¿Cómo sigo adelante sin ti? Omnisciente. 1992. Finalmente, a la hora del almuerzo, el estómago de Luz ya estaba considerando seriamente comerse a sí mismo. Había pasado la mañana entera escuchando cómo su panza rugía en momentos inapropiados durante un examen corto, en medio de un silencio incómodo y una vez justo cuando una profesora preguntó si alguien tenía dudas. Tenía hambre. Mucha hambre. Pero incluso así, mientras avanzaba por el pasillo que conducía al comedor, esquivando parejas demasiado acarameladas, estudiantes distraídos y un chico que claramente no sabía usar los cordones, su prioridad no era la comida. Era encontrarse con Amity otra vez. El comedor la recibió con su caos habitual. Comenzaba a creer que ese lugar jamás estaba en silencio. El ruido era constante, como una respiración colectiva. Bandejas chocando unas con otras, sillas arrastrándose sin cuidado hasta el punto de hacerte arrugar la nariz, risas que explotaban de repente y conversaciones que se mezclaban hasta volverse incomprensibles. El olor a comida caliente se pegaba a la ropa y al cabello, papas fritas, pan tostado y algo demasiado dulce, y el vapor empañaba levemente los ventanales altos. La luz del mediodía entraba inclinada, atravesando el polvo suspendido en el aire y cayendo sobre las mesas largas de madera vieja. Algunas tenían nombres rayados, corazones viejos, iniciales que nadie recordaba. Todo estaba vivo, desordenado, ruidoso. Luz recorrió el lugar con la mirada. Primera mesa.
No. Segunda. Tampoco. Tercera. Gus discutiendo con alguien sobre teorías conspirativas, que cuando la vio sacudió su mano en un saludo de forma efusiva. Y entonces la vio. Amity estaba sentada con la espalda recta, como siempre, la bandeja acomodada con una precisión casi automática. El tenedor descansaba paralelo al borde del plato, la servilleta doblada sin arrugas. Había comida frente a ella completamente intacta. Como si la comida fuera plenamente decorativa. A su alrededor, el mundo seguía girando. Risas, voces, empujones amistosos. Ella lo percibía todo como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Veía los gestos, escuchaba los sonidos, pero nada terminaba de alcanzarla. Su mirada vagaba sin buscar nada, deteniéndose a veces en puntos vacíos. Una pared, una ventana, el reflejo de la luz en una cuchara. Cada tanto parpadeaba como si acabara de regresar de muy lejos. Parecía presente. Pero no lo estaba. Eso es ilegal, murmuró Luz. Nadie puede ignorar las papas fritas así. ¡Ey, Luz! Dijo Willow caminando hacia ella con dos bandejas. Te traje comida, ¿encontraste a Amity? Sí. Está por allá. La señaló con la cabeza. ¿Y qué esperas para ir? Perdón. Es que estaba preocupada. ¿De qué? Cuestionó Willow. Yo la veo bien. Luz negó. Conocía a Amity como a ella misma. Se veía normal, pero estaba apagada. La mirada perdida, los hombros tensos, una expresión demasiado seria incluso para ella. Como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente hubiese pedido permiso para irse temprano. Algo no estaba bien. Y Luz decidió, con la determinación de alguien que no había desayunado, que iba a solucionarlo. Rodeó las mesas que estaban delante de la de Amity, agachándose exageradamente como si estuviera en una misión secreta, aunque nadie le había pedido que fuera tan obvia. Cuando llegó detrás de ella, confirmó que seguía distraída. Perfecto. ¿Quién soy? Preguntó, tapándole los ojos con ambas manos y forzando la voz a un tono grave y ridículo. Amity dio un pequeño respingo, totalmente desprevenida, y luego sonrió. No lo sé, respondió, pero si eres un chico y sabes que estás muerto por arruinar mi cabello. Luz tuvo que morderse la lengua para no reírse. Incorrecto. Segunda oportunidad, dijo, inclinándose un poco. Pista. Soy molesta, ruidosa y me rehúso a respetar el espacio personal. Ah, Luz, hola, dijo Amity con un tono exageradamente despreocupado. Correcto. Exclamó, destapándole los ojos. Ganaste una yo. Amity negó con la cabeza, divertida. Por primera vez en todo el día, su expresión se suavizó un poco. Y Luz pensó que, si hacerla sonreír implicaba pasar vergüenza pública, y entonces estaba completamente dispuesta a hacerlo. Las bandejas ya estaban apoyadas sobre la mesa cuando Luz empezó a hablar. Te juro que si esta pizza tiene menos queso que ayer, empezará a ser considerada solo pan. Willow rió por lo bajo mientras revolvía su jugo con la pajilla. No entiendo cómo sigues sorprendiéndote. ¿Comes eso todos los benditos días? Sí, pero tengo fe, respondió Luz con absoluta seriedad. Algún día va a mejorar. Yo creo en la evolución. Amity no dijo nada. Tenía los cubiertos acomodados con cuidado a un costado del plato, como siempre. Escuchaba en silencio, pero sus ojos no estaban en la comida. Estaban en Luz. La observaba mientras gesticulaba, mientras hablaba rápido, mientras se inclinaba sobre la mesa para exagerar cada queja absurda. Seguía el movimiento de sus manos, la forma en que se le fruncía la nariz cuando hacía una mueca, cómo se le escapaban risas incluso antes de terminar las frases. Luz hablaba sin parar. No porque necesitara atención. Sino porque, había aprendido que así Amity sonreía. Y en ese momento, no había nada que quisiera más que eso. Y después Gus me dijo que la prueba no era difícil, continuó. Lo cual es mentira, porque Gus dice eso incluso cuando el examen tiene autoflagelación incluida. Eso es cierto, asintió Willow. Gracias. Luz la señaló. Alguien que me entiende. Amity dejó escapar una risa suave. Fue un sonido pequeño. Breve. Pero suficiente. Luz se iluminó, como si esa risa hubiera sido una recompensa secreta. ¿Ves? Dijo. Si yo sobrevivo a la escuela, va a ser únicamente por entretener a la gente durante el almuerzo.
Oh, joven Noceda, eres muy valiente, comentó Willow con ironía. Amity negó con la cabeza, todavía sonriendo. La miraba como si no existiera nada más alrededor. Willow lo notó. No fue algo exagerado. Pero lo notó. La forma en la que Amity inclinaba apenas el rostro hacia Luz. Cómo sus ojos se suavizaban cuando ella hablaba. Cómo se le escapaban pequeños suspiros por lo bajo. Y Willow recordó, con una sonrisa que no pudo evitar, que eso siempre había pasado. Siempre había visto cómo Amity desaparecía en la presencia de Luz, como si todo lo demás dejara de importar. Como si el mundo se redujera a una sola persona. Willow bajó la mirada a su bandeja, completamente conmovida. Porque mientras Luz hablaba de absolutamente nada y Amity la miraba como si fuera todo. Y por un instante, Willow pensó que, si el amor tuviera una forma visible, probablemente se parecería exactamente a eso. Y entonces, el profesor realmente dijo eso. Luz agitó las manos, riéndose mientras Amity soltaba una carcajada suave. Eres increíble, murmuró Amity, casi sin querer. ¿Qué dijiste? Preguntó Luz, sin haberle entendido del todo, pero aún así con una sonrisa que no podía ocultar. Todo parecía perfecto, hasta que la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un aire frío se coló junto con la figura que apareció. Sonrisa arrogante, postura exagerada, y ese aire de chico rico que parecía creer que el mundo entero debía girar a su alrededor. Caminó directo hacia la mesa de Amity, ignorando por completo a Luz y Willow, y soltó un saludo que sonaba más a orden que a cortesía. Blighty dijo, con esa voz que pretendía ser encantadora, pero que a todos los que conocían a la chica les resultaba insoportable. ¡Qué sorpresa verte sola! Amity tragó. El brillo en sus ojos desapareció, reemplazado por incomodidad. Sus amigas lo notaron enseguida. La risa ligera de Luz desapareció, y por un instante todo el aire de la cafetería pareció más pesado. Taylor. Dijo Amity, con tono despectivo. Sí, soy yo. Se inclinó un poco, sonriendo demasiado. ¿Qué tal tu mañana? Luz frunció el ceño, instintivamente protectora, y observó cada gesto de Amity. La peliverde estaba incómoda, pero intentando mantener la normalidad, sin lograrlo del todo. Luz podía sentirlo. Willow también. El muchacho se inclinó hacia Amity con esa sonrisa que parecía siempre calculada, y con un tono que pretendía ser encantador, dijo. Blighty me preguntaba si alguna vez considerarías salir con alguien de tu mismo porte. Nuestros padres creen que tú y yo seríamos perfectos juntos. Que nuestras familias y bueno, tú sabes, combinan en todos los sentidos. Estatus, reputación, poder y su voz bajó un poco, como si fuera un secreto que ella había decidido por los dos. ¿Podríamos ir a cenar este fin de semana? ¿Qué dices? El pecho de Amity se apretó. La tensión en la mesa se volvió casi tangible. Todo lo que había construido con su control y compostura parecía a punto de resquebrajarse frente a la seguridad arrogante de John Taylor. Intentó sonreír, pero no había manera de disimularlo. No dijo con firmeza, su voz clara pero con un dejo de molestia. No estoy interesada. John rió suavemente, como si su rechazo fuera algo gracioso. Vamos, Blighty insistió. No hay nada de malo en aceptar lo que las oportunidades te ofrecen. No todos tendrían a alguien como yo esperándolos. La peliverde sintió muchas ganas de darle un golpe. Siempre que alguien de esos círculos de alto estatus enviados por su madre, pretendientes cuidadosamente seleccionados se acercaba, le daba asco. Sus sonrisas estudiadas, sus palabras medidas, la manera en que pretendían adivinar sus gustos y manipular su aprobación y todo le resultaba repulsivo. Eran como marionetas de un mundo que no le pertenecía, envueltos en trajes caros y promesas vacías. Los señores Blythe nunca entendieron a Amity, ni quisieron. Solo querían moldearla, usarla como si fuera un accesorio más de su ambición. Pero ella siempre rechazaba esas insinuaciones, con firmeza o con desprecio, porque no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro de sí misma por nada de eso. Luz frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia Amity, lista para intervenir si hacía falta. Ya la oíste, John, dijo que no, murmuró, con firmeza, apenas dejando espacio para réplica. ¿Y a ti y quién te llamó? John se inclinó sobre la mesa, con esa sonrisa de quien siempre gana antes de empezar a jugar. Sus ojos recorrieron a Luz de arriba a abajo, midiendo, juzgando cada gesto. No te metas donde no te llaman, inmigrante. Luz se tensó notablemente.
Oh, ¿toqué una fibra sensible? ¿Se burló? ¿Acaso habías olvidado que eres eso? Dijo sin esperar respuesta. Jugar a ser alguien que no eres no cambia tu etiqueta. No sabes lo que significa tener el apellido que yo tengo, o caminar por la vida con gente que abre puertas solo para quienes merecen estar ahí. Sus palabras caían con precisión, como cuchillas. Amity no pudo contenerse. La sangre le subió a la cara, el estómago se le revolvió de indignación y rabia. Sin pensar, sin medir, la voz salió firme, cortante. Basta. Dijo. Su mirada atravesó la arrogancia de John. No estoy interesada en ti. Ni en tus apellidos, ni en tu dinero, ni en tu importancia. Y ella tampoco. Así que te recomiendo que te levantes de esta mesa y te vayas a otro lado antes de que te haga arrepentir cada palabra que dijiste. John se quedó en silencio un instante, sorprendido. Amity se sentó más relajada, segura de sí misma, dejando claro que ni el dinero, ni la arrogancia, ni el estatus le importaban ya. El muchacho abrió la boca como para replicar, pero se detuvo. No porque tuviera miedo de Amity, sino porque no estaba acostumbrado a que alguien se le enfrentara sin titubear. Sus labios se torcieron en una sonrisa forzada, arrogante, pero sus ojos ya no brillaban con la misma seguridad. Como quieras, y dijo finalmente, levantándose con lentitud. Pero recuerda, hay lugares a los que personas como tú y no pertenecen. Su tono era venenoso, frío, cortante, y mientras se alejaba, podía sentirse la tensión que dejaba flotando en el aire. Luz, que había permanecido inmóvil, con la boca entreabierta y las manos crispadas alrededor de su vaso, finalmente exhaló. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. De alivio, de rabia, de agradecimiento hacia Amity. ¿Estás bien? Preguntó Amity, bajando la voz y mirándola con intensidad, como si quisiera asegurarse de que no había quedado ningún rastro de miedo. Sí, gracias, dijo Luz, con la voz temblorosa, casi susurrando, pero sus ojos no se apartaban de Amity. Por un momento, el bullicio de la cafetería desapareció. Solo existían ellas dos. Fue entonces que Hunter, el chico rubio que Amity había estado pensando en todo el día, y por las peores razones, apareció del otro lado de la mesa, con su sonrisa característica y la mochila colgando de un hombro. «Hey, ¿todo bien por aquí?», preguntó, con tono preocupado, aunque Luz notó cómo su llegada aligeraba el ambiente. Vi a ese tonto acercarse, pero no sabía si intervenir. Amity le dedicó una mirada breve, apenas un asentimiento. «Hey, Hunter», sonrió Luz. «No te preocupes, ya está todo bien. ¿Te gustaría sentarte?» Hunter asintió y luego se acomodó con cuidado en la silla que Luz le había indicado, un poco tímido, como si cada movimiento estuviera calculado para no molestar. No hablaban mucho, y al principio Joe ni siquiera lo notó. Parecía un chico más entre la multitud, invisible a los ojos de la cafetería. Pero entonces su mirada se detuvo en algo. El collar de Willow, ese que llevaba siempre y que hacía referencia a una de sus bandas favoritas. Hunter ladeó la cabeza, intrigado, y preguntó en voz baja. ¿Esa y es una púa de Titán Force? Willow se tensó un segundo. Luego, con una sonrisa que no podía ocultar, asintió. ¿Sí y los conoces? Sí, respondió él, un poco más confiado ahora. Me encanta todo de Titán Force. Siempre quise tener un amigo para hablar sobre eso, en casa no me dejan oírlos mucho. Willow parpadeó. Su corazón dio un pequeño salto y sus ojos se encontraron, y fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Un instante que duró siglos en su mente, un flechazo que la atravesó sin que pudiera evitarlo. Hunter sonrió suavemente, un gesto casi tímido, y Willow sintió que el aire a su alrededor se hacía más ligero, más cálido. Ni el ruido de la cafetería, ni las risas de otros estudiantes, ni siquiera la luz del sol que entraba por las ventanas parecían importar. Solo existían ellos dos, con un collar de una banda de rock entre ellos y un instante que prometía más de lo que cualquiera podría decir. Luz, sentada a un costado, lanzó una mirada rápida a Willow y murmuró para sí misma, satisfecha. Lo sabía. Celebró por lo bajo. Luz se inclinó ligeramente hacia Amity, apenas tocando su brazo, y le lanzó una mirada cómplice. ¿Me haces un favor?, susurró. Amity levantó una ceja, desconfiada, pero asintió. Luz sonrió y señaló discretamente hacia Willow y Hunter, que todavía estaban charlando muy entusiasmados para botarlas. Déjalos solos un momento, dijo Luz, con un guiño. Yo me quedo contigo. Amity frunció el ceño, pero no protestó. Se levantó y Luz tomó su mano, guiándola fuera de la cafetería.
Él es el chico que saludé esta mañana, comenzó Luz, bajando la voz. Se llama Unteru Itebane. Es cliente frecuente en la tienda donde trabajo. Amity la miró, parpadeando. Ay, sí, dijo, intentando no mostrar demasiada curiosidad. Y continuó Luz, sin apartar los ojos de Amity, como ya viste, creo que sería perfecto para Willow. Es lo primero que pensé apenas lo vi. Amity suspiró, intentando no reírse. No puedo creer que estés armando un plan de citas en medio del almuerzo. Luz se encogió de hombros con picardía. Siempre estoy armando planes. Pero no te preocupes, este es uno de los más inocentes. Amity la observó, por un instante olvidando todo lo demás, como si el ruido de la cafetería desapareciera. Y Luz, claramente divertida con la expresión absorta de Amity, apenas contuvo una risa. Eres increíble. Dijo Amity, bajando un poco la voz. Gracias, ya lo sabía, respondió Luz, guiñándole un ojo. Tú también lo eres. Al final, no era él. Él, o la que me diga el mejor género de lectura se gana una buena calificación en conducta. Anuncié, finalizando así la tarea terminada. Terror. Gritó uno. Buen género, pero no demasiado. Fantasía, contestó una chica del fondo. Muy bueno, pero te hacen creer que la vida es genial. La de superhéroes. Gritaron varios alumnos. Los superhéroes están bien, pero a veces son un poco irresponsables. Depende mucho el cómic. Estuve de acuerdo. ¿Alguien más? Romance. ¿Es una broma? Pregunté, con una leve sonrisa. Puedo aceptar que te guste ese género, pero no diría que es el mejor. Me crucé de brazos, pensativa. Muchas de esas historias presentan un mundo donde el amor siempre vence, donde la amistad lo soluciona todo y donde la justicia llega inevitablemente al final. Es reconfortante pero también poco realista. Hice una pausa antes de continuar. El mundo real no funciona así. No siempre es justo, ni amable, ni sencillo. A veces es duro, impredecible y profundamente desigual. Algunos alumnos dejaron de escribir. Pero entender eso no significa volverse cínico, añadí. Significa aprender a valorar el tiempo que tenemos. Aprovecharlo. Decir lo que sentimos mientras podemos. Cuidar a quienes queremos. Miré el aula con calma. La vida no es perfecta pero precisamente por eso merece ser vivida. Durante unos segundos nadie habló. Hasta que uno de los chicos habló. Entonces sí. Si me gustara un chico, y murmuró nervioso. ¿No estaría mal? Lo miré con atención antes de responder. No. No está mal, dije con calma. Y te lo digo por experiencia. Algunos levantaron la vista. El dolor no aparece por amar a alguien, continué. Aparece cuando otros te hacen creer que lo que sientes está mal y cuando te obligan a esconderte o a negarte. Suspiré despacio. Créeme, eso sí lastima. Mucho, sonreí apenas. Pero amar nunca fue el problema. Nunca lo fue, me apoyé contra el escritorio. Somos humanos. Ninguno es perfecto. Todos sentimos distinto, y todos merecemos vivirlo sin culpa. Si alguien intenta convencerte de lo contrario y no está defendiendo nada bueno. Solo está repitiendo su propio miedo. El aula quedó en silencio unos segundos. Así que no, concluí. No hay nada malo en ti. Ni ahora, ni nunca, por amar a quien ames. De a poco, las miradas tensas se suavizaron, y la conversación derivó hacia sueños, miedos y deseos para el futuro. Yo deseo ir a la universidad y convertirme en un gran político como mis padres, aunque mi mamá también es escritora, así que deseo ser como ella. Contó Mateo con orgullo. Todos ustedes tienen un futuro brillante, dije con una sonrisa. Muchos irán a la universidad y se graduarán de lo que amen. Y si están seguros de lo que quieren estudiar y nada los detiene. Alenté a cada uno de los alumnos presentes. Miré mi reloj y noté que aún faltaba media hora para que terminara la clase. Muy bien, ya casi acabamos. Esta semana cierran las notas del semestre, anuncié, así que traten de parecer personas normales y entreguen todos los trabajos que adeudan. Saben que no doy segundas oportunidades. Reí al oír los bufidos generalizados. Nada de suspiros. Yo les advertí que esto iba a ser así, añadí. ¿Entendido? Entendido, profe, dijeron todos y todas al unísono. Ahora, ¿y quién quiere que leamos una novela? Propuse. Todos protestaron ante aquello. ¡Qué aburridos!
A su edad yo no tenía celulares ni redes sociales como tienen ahora. Al contrario, pasaba todo el día leyendo y pensé un momento lo que iba a decirle una amiga. Y ambas amábamos la lectura. Estábamos al aire libre y solíamos caminar por el parque que muchos de ustedes conocen. Pero ustedes no conocían el placer de ver una película en la televisión, intervino un alumno. ¿Lo estás diciendo en serio? Nací en el año 76. No en el siglo XII. Protesté con evidente molestia. Como decía y carraspeé antes de continuar. ¿Prefieren leer o escribir? ¿No podemos hablar de nuestras vidas como lo hace el profesor de geografía? Preguntó un alumno. Joven astuto. Aquello lo decían cuando no querían hacer nada, sabiendo que ya habíamos terminado los temas del día. También sabían que no sabía improvisar y conocían muy bien mi rivalidad con el profesor de geografía. No negué. Pero podría hacerlo si para la clase que viene leen una novela y traen un resumen de lo leído. En ese momento los estudiantes chillaron de felicidad. Y deben traer el libro. Si no lo hacen, reprueban, añadí, mirándome las uñas de manera triunfadora. Aún así, todos aceptaron el trato. Usted es cruel, soltó Sophie. Pero justa terminó la frase su novia, sentada a su lado. Ambas sonrieron ante eso y se miraron con ternura. Oh, Dios. Es demasiada dulzura para mis ojos y me trae demasiados recuerdos. Creo que quiero llorar. Ustedes dos me hacen sentir demasiado solo, dramatizó un chico detrás de ellas. Oh, cállate, dijo una de ellas. Luego se miraron y ambas comenzaron a reír. Bueno. Al parecer el mundo tiene ganas de traerme recuerdos dolorosos en los momentos menos indicados de mi vida. Silencio, todos sacudí la cabeza, tratando de alejar aquellos sentimientos. ¿De qué desean hablar? Fui al grano. Yo tengo un chisme. Levantó la mano Michael con efusividad. Tú siempre tienes chismes, su amiga negó con la cabeza. Jamás le digan nada, porque lo traerá para contarlo en clase, rió. Eso no es cierto. Yo seré chismoso, pero tú eres metiche, replicó, molesto. Bueno, ya traté de callarlos. Michael cuenta y Silene se calla, ordené, bastante interesada en el tema. Quizás no sea la mejor maestra del mundo. Pero todo esto es genial, me divierto enseñando y estos adolescentes son los únicos que hacen que mi día sea más divertido, aunque sea por algunas horas. Siento como que estoy preparándolos para la realidad del mundo, porque sé que diciéndoles que el mundo es genial y justo no los preparará. Prefiero decirles la verdad y alentarlos en sus deseos para que jamás se rindan. Además, ¿qué más puedo pedir? Tengo un buen sueldo, seguro médico, beneficios a la hora de pedir un préstamo. Tengo casi todo lo que necesito en esta vida. Oh sí. Pequeño detalle, porque nada es perfecto. Estoy más sola que el abuelo de Eddie. Aunque no estoy muy interesada en buscar a alguien que llene ese vacío, al contrario, no deseo a nadie más que a ella, la mujer que un día cautivó mi corazón cuando tenía tan solo 16 años. No he tenido la fuerza de volverme a enamorar de nadie más. Lo único que me ha acompañado todos estos años en mi profunda soledad. Y trato de no mirar al pasado para no seguir llorando cada vez que pienso en los momentos en donde fui feliz. Tantas promesas y solo una se hizo realidad. A pesar de decir que seguiría adelante, no puedo oír la música que oíamos juntas y aquellas que un día le dediqué. Si suenan en la radio, las cambio y no vuelvo a oír aquella emisora nunca más. Es como si la melodía me hiciera sentirla en cada nota. Si seguir adelante significaba olvidarme de todo lo vivido con ella, no quería hacerlo, pero sabía que aquello no era sano para mi mente, corazón y alma. Si seguir adelante significaba sufrir todos los días un poco menos con el recuerdo, estaba dispuesta a seguir adelante. En algún lugar de América. ¿Entonces ya está todo listo? Pregunté mientras anotaba la información en mi libreta. Sí, señora. Apreté el bolígrafo entre los dedos. ¿Estás seguro de que el dinero llegó a manos del director? Hubo un leve silencio al otro lado de la línea. Completamente seguro. Yo mismo lo entregué en Bonesborough. Está en manos del director de Exide. Exhalé despacio, aunque la inquietud seguía ahí. Escuché que hubo un accidente en la escuela y uno de los profesores, dije, midiendo cada palabra. No sabía si eso podía afectar. No fue nada grave, me interrumpió con tono profesional. El martes pisó un desnivel en el patio. Los servicios médicos actuaron de inmediato. Solo fue un esguince de tobillo. Asentí, aunque él no podía verme.
Bien y gracias. Cerré la libreta con suavidad. Por favor, Will, añadí, bajando la voz. No le digas absolutamente nada a John ni a Matty. Y mucho menos a nadie sobre de quién viene él. Lo sé, respondió sin dejarme terminar. Todo permanece anónimo. El señor no se enterará de nada. Tragué saliva. Lo siento y gracias por tu apoyo. Siempre a sus órdenes. La llamaré si surge alguna novedad. La llamada terminó. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla del teléfono, hasta que eliminé el registro del historial, como si borrar la conversación pudiera borrar también el peso que me oprimía el pecho. Froté mis ojos con cansancio y lancé el teléfono sobre el almohadón. Solté un quejido y, de espaldas, me dejé caer sobre el gran sofá detrás de mí. Y como era obvio, mi mente comenzó su tortura. Si pasaba más de un segundo sin pensar en trabajo o asuntos importantes, regresaba inevitablemente a las heridas de mi alma y a los errores del pasado. Me incorporé con pesar y caminé hasta el viejo escritorio de madera que conservaba en aquella oficina vieja, lejos de todo y de todos. Abrí uno de los tantos cajones que mantenía bajo llave. Mis manos comenzaron a temblar. Tomé una de las cartas. Otra más de aquellas que había escrito para ella. Otra que jamás sería entregada a su destinataria. Apreté el fino sobre, aún perfectamente cerrado, y sin poder evitarlo una lágrima escapó de mis ojos. ¿Hace cuánto no lloraba? ¿Por qué nunca me animé a meter la mano más allá de lo visible de aquel cajón? ¿Ella me seguirá recordando como yo lo hago? No lo creo. Yo tampoco querría recordarme. Aún así, todo lo que he hecho ha sido por ella. El aumento, el seguro, los cuidados para su lugar de trabajo y todo fue pensado en su bienestar. Para quienes disfrutan de esos beneficios, soy una diosa justa y humilde. Para quienes pierden dinero, soy una puta sin valores. Sacudí la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. Entonces miré la marca en mi brazo. Aquella que me había hecho en mi adolescencia. ¿Ella se la habrá quitado? Pensé, con nostalgia y dolor. Si pudiera volver el tiempo atrás, evitaría cometer tantos errores y si pudiera, trataría de encontrarla en mi otra vida. Seríamos nosotras contra el mundo otra vez. Seguiríamos con aquellas promesas que un día juramos y que al otro se volvieron palabras vacías, sin sentido alguno. ¿Cómo estás? Pregunté al vacío, como si ella aún estuviera allí, escuchándome. ¿Puedes creer que todavía lloro cuando escucho Forever? Sí, esa canción y... Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Hace unos años te vi en el centro. Te veías tan triste y mi voz se quebró. ¿Qué te afligía, amor mío? El sollozo agudo que escapó de mi garganta me traicionó. Todo el dinero que he llegado a tener no puede llenar el vacío que siento. No podría reemplazarte ni con 1.000.000 de libras y... Sorbí la nariz mientras metía la mano en el doble fondo del escritorio percudido. Aún conservo todas tus cartas y susurré. Tranquila, están bien cuidadas, bajo llave, en mi oficina privada. Siempre dejé esta aquí, un poco descuidada. Saqué la vieja carta y la presioné contra mi pecho. Aquella fue la última que ella me envió. Y también la única que jamás tuve el valor de abrir. Porque sabía que hacerlo significaba aceptar que todo había terminado de verdad. La persona que dijo que las almas gemelas estaban destinadas a estar juntas y... me mintió. Y como una estúpida, yo le creí. Si pudiera volver el tiempo atrás, evitaría tantas... Mientras estaba sumida en mi oscura soledad, la puerta de mi habitación se abrió. ¿Estás bien? Preguntó él. Sí, y no te preocupes, estoy totalmente bien. Me limpié las lágrimas rápidamente con el dorso del saco. ¿Sucedió algo? No. Solo venía a decirte que ya estoy listo para ir a la reunión, dijo, entrando a la habitación sin permiso. Apúrate, porque no estoy dispuesto a ser impuntual otra vez por tu culpa. Dicho eso, cerró la puerta de un portazo. Suspiré, guardando aquella tan preciada carta. Oh, claro, y la reunión. Él siempre era así. Jamás iba a preocuparse por nadie que no fuera él mismo. Pero ya estaba acostumbrada a eso. Y también y lo comprendía. Apúrate, que no tengo todo el día. Gritó desde la sala. Ya voy. Respondí del mismo modo. Me acerqué al escritorio una última vez. Espero verte otra vez algún día, corazón, y susurré. Todavía te amo.
Cerré con llave aquel cajón. Y dentro de él encerré todo lo bueno que sentía. Omnisciente. Agosto 1992. El portón del colegio se cerró detrás de ellas con un golpe seco de metal. El aire de la tarde era distinto. Más fresco. Más liviano. Como si todo el peso del día se hubiera quedado atrapado del otro lado. Luz ajustó la mochila sobre su hombro y dio un pequeño salto para acomodarla mejor. Sobrevivimos, dijo. Otro día sin ser expulsadas oficialmente. Aún murmuró Amity. Caminaron juntas por la acera. No iban rápido. Nadie parecía tener apuro. Willow avanzaba unos pasos adelante y eso intentaba. Cada vez que hablaba, se detenía sin darse cuenta, y cuando volvía a caminar lo hacía torcido, como si no recordara muy bien hacia dónde iba. Entonces empezó Luz con falsa inocencia. Un ter. Willow se tensó. ¿Qué un ter? Luz la miró. Willow, dijo con tono sugerente. Ah. Se corrigió rápido. Un ter. Sí. Él. Se acomodó el collar con los dedos. Es y agradable. Amity levantó una ceja. ¿Solo agradable? Sí, respondió demasiado rápido. Normal. Tranquilo. Nada raro. Silencio. Me habló de Titan Force, agregó. Eso fue todo. Otro silencio. Y tenemos gustos parecidos, añadió, ya sin mirarlas. Pero no significa nada. Luz sonrió para sí. Willow nunca hablaba así. Nunca se justificaba. Nunca se enredaba. Amity intercambió una mirada con Luz. No dijeron nada. No hacía falta. Siguieron caminando. El cielo empezaba a teñirse de naranja, y la luz caía suave sobre las casas. El ruido del colegio quedaba cada vez más lejos, reemplazado por pasos, viento y conversaciones apagadas. El brazo de Luz rozó el de Amity. No fue intencional. Pero ninguna se apartó. Casi lo olvido, tengo que esperar a mis hermanos, dijo Amity de pronto. Salen más tarde. Hoy tienen club. No pasa nada, respondió Willow. Te esperamos. Sí, agregó Luz enseguida. No nos cuesta nada. Amity dudó. Podrían adelantarse y... no, repitieron las dos. Amity suspiró, pero una pequeña sonrisa se le escapó sin permiso. Se quedaron cerca de la reja lateral. El sol descendía lento, y por un momento nadie habló. Luz balanceaba el peso de un pie al otro. Amity observaba cómo el viento movía un mechón oscuro de su flequillo. A veces, las cosas importantes no pasaban en los grandes gestos. Pasaban en los momentos tontos. Como ahora. ¿Jugamos a algo mientras? Dijo Luz sin resistirse. ¿A qué? Respondió Willow con interés. Si pisan las líneas del suelo pierden. Willow miró el suelo. ¿Qué? Es eso. No tienes que pisar las líneas de separación de las baldosas, respondió Luz con absoluta seriedad. No es tanta ciencia. Eso no tiene sentido. Bastante tonto tu juego. Se burló la de lentes. Calla y juega. Amity suspiró, pero acomodó el paso con cuidado para evitar las baldosas claras. 5 segundos después, Willow pisó una. Perdiste. Gritó Luz. Ni siquiera había empezado. Perdiste, dije. Willow buzó, pero terminó riéndose. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. El sonido de la ciudad quedaba lejos. Solo se escuchaban pasos, respiraciones, alguna risa suelta. Amity estaba sentada contra la pared, en medio de las dos amigas. A veces sus dedos rozaban sin querer los de Luz. No lo suficiente para tomarse la mano. Demasiado como para ignorarlo. Cada roce era breve, accidental pero le dejaba una sensación cálida que tardaba en irse. ¿Puedo hacer una pregunta importante? Dijo Willow de pronto. Si empieza con ¿qué pasaría si? No contestó Amity. Qué aburrida eres, rodó los ojos. Luz, ¿por qué siempre tienes snacks escondidos? Luz sonrió. Porque soy una mujer preparada. Sacó de su mochila una barra de cereal medio aplastada. Eso parece estar ahí desde el mes pasado, observó Willow. Eso solo significa que sobrevivió. Dijo la latina con orgullo. Amity negó con la cabeza. Eres un peligro sanitario. Aún así me quieren. Willow aceptó un pedazo de la barra.
Lamentablemente. Estuvieron sentadas un rato más sin hablar. No hacía falta. El cielo se oscurecía de a poco, y las farolas comenzaban a encenderse una por una, como si alguien las prendiera con cuidado para no asustar la noche. Gracias, dijo Luz de pronto. Las dos la miraron. ¿Por qué? Preguntó Willow. Luz se encogió de hombros. Por estar siempre. Por ser mis amigas. Por no dejarme sola aún así sabiendo que no soy de aquí. Amity bajó la mirada un segundo. No tendrías que agradecer eso. Sí, ya se, insistió Luz. Igual lo hago. Willow sonrió. Que hayas nacido en otro lugar no significa que seas distinta a todos nosotros. Eres de donde tu corazón diga que perteneces. Luz sonrió de lado. Y Amity, sin pensar demasiado, apoyó su cabeza contra su hombro. No fue un gesto grande. Pero se sintió como estar en casa. Minutos después, la paz fue interrumpida por un chillido muy poco masculino. Manoplas. Canturreó Edric desde la entrada. Nos estábamos por declarar en huelga si no nos dejaban salir pronto. Exagerados, respondió Amity girándose hacia ellos. Emira apareció detrás, acomodándose la chaqueta con tranquilidad. Su mirada recorrió la escena con rapidez. Amity relajada por primera vez en horas y Willow distraída y Luz demasiado cerca. Los ojos dorados se detuvieron en ella. Y sonrió. ¿Nos vamos? Preguntó Emira, como si nada. Sí, asintió Amity. Ya voy. Luz levantó la mano, nerviosa. Nos vemos mañana. Mañana, repitió Amity con una sonrisa, sosteniéndole la mirada un segundo más de lo necesario. El corazón de Luz revoloteó en su pecho durante un momento. Me gustas más cuando sonríes. Deberías hacerlo seguido. Dijo en español, sabiendo que nadie de los presentes le entendería. O al menos casi todos. Porque Emira levantó las cejas y abrió un poco más los ojos. Luz no lo notó. Cuando los Blig comenzaron a alejarse, Luz soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Hasta que... Oye. Luz giró. Emira se había detenido. ¿Sí? La chica la observó con atención, evaluándola. Luego se acercó y le susurró con total naturalidad. Fue muy lindo lo que dijiste. Le dijo en su idioma materno, arrastrando un poco las vocales y con una entonación claramente inglesa. El mundo se detuvo. Literalmente. Luz parpadeó. Una vez. 2. Kukei. Me gustas más cuando sonríes. Deberías hacerlo seguido, repitió Emira con floja pronunciación. Muy poético. El cerebro de Luz dejó de funcionar. Su cara pasó por todas las etapas posibles. Confusión, terror, realización y finalmente un rojo intenso que le subió desde el cuello hasta las orejas. Se tapó la cara con ambas manos. No era... Rió nerviosa, dando un paso atrás. Eso era para que nadie lo entendiera. Emira soltó una risa suave. Tranquila, dijo. No se lo diré a ella. Luz levantó la cabeza lentamente. ¿Y en serio? En serio, confirmó. Aunque, honestamente, y miró por encima del hombro, hacia Amity, creo que inconscientemente lo debe haber entendido. Luz soltó una carcajada ahogada, llevándose una mano al pecho. Dios mío, qué vergüenza y... Relájate, sonrió Emira. Es lindo verla así por alguien. Luz se quedó quieta. ¿Así y cómo? Viva. Y sin agregar nada más, Emira se dio la vuelta y alcanzó a sus hermanos. Luz se quedó parada en la acera, todavía sonriendo como tonta, con el corazón acelerado y la cara ardiendo. Y creo que voy a necesitar dormir 20 horas para superar esto, murmuró. Desde lejos, Amity se giró solo una vez. No sabía por qué. Pero algo en el pecho le latía distinto. ¿Estás bromeando, Amity? Cuestionó mi madre con una mueca mientras revisaba mis notas. 8,50 en política y un 10 en arte. Bufó con molestia. ¿Cómo es posible que saques una nota tan baja en la materia más importante para tu futuro? Gritó, estrujando el papel entre sus manos. Pero y N no es una nota tan baja, mamá titubeé. Mis compañeras sacaron menos que... ¿Y por qué tus amiguitas obtengan peores calificaciones? ¿Yo debo conformarme con eso? Me interrumpió, acercándose demasiado a mi rostro. Sus gritos atravesaban mi cabeza como agujas. Cada palabra dolía.
Pequeñas gotas de saliva caían sobre mi cara mientras me gritaba. Aquello me asqueaba. Limpié mi mejilla con el dorso del brazo, disimuladamente. Si veía ese gesto, el castigo sería peor. No entiendo cómo no puedes ser como la hija de los Madison, dijo con desprecio. Aquí vamos de nuevo y... Ella es respetuosa con sus padres y obtiene notas excepcionales. ¿Qué he hecho para merecer esto, Amity? Escupió con rabia. Una rabia que empezó a contagiarme. Se acumulaba en mi pecho, ardiente, espesa, imposible de ignorar. ¿Y sabes qué? Continuó. Desearía que fueras como ella. Obediente. Correcta. Una buena hija. Eso fue la gota que colmó el vaso. Puedes dejar de compararme. Grité sin pensar. No entiendes que no puedo ser como ella. Me arrepentí en el mismo segundo en que las palabras salieron de mi boca. No te atrevas a levantarme la voz, Amity Blythe. Rugió. Vuelve a hacerlo y juro que te daré una paliza que recordarás el resto de tu vida. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, quemándome la vista. Estás castigada, sentenció con frialdad. Tu diario será confiscado. Nada de televisión. Ningún libro de la estantería. Todo queda prohibido. Eso no es justo. No terminé la frase. El golpe me giró el rostro de lado. No me respondas. Gritó, tirando de mi cabello mientras me arrastraba escaleras arriba. Y no me provoques. Puedo hacer tu castigo mucho peor. Llegamos al último cuarto de la casa. El que siempre permanecía a oscuras. Sin ventanas. Sin luz. Y no creas que esto termina aquí, añadió. Cuando tu padre regrese, él se encargará de ti. Me empujó dentro. La puerta se cerró. La llave giró. Era tanto pedir que alguien, alguna vez, me dijera: estoy orgullosa de ti, Amity. Fin flashback. Miércoles 26 de agosto de 1992. No recuerdo haber llorado tanto como aquella noche del 86. Grité. Supliqué. Dije que tenía frío. Que tenía miedo a la oscuridad. Recuerdo la golpiza que mi madre me dio después de discutir con mi padre por mi culpa. También recuerdo que él dejó una manta y la cena. Pero no me sacó de ahí. Recuerdo a mis hermanos. Cómo se las arreglaron para pasarme un pequeño brazalete que brillaba en la oscuridad, para que no tuviera miedo. Pero por eso recibieron un castigo menos severo que el mío de todas llenas. Y aún hoy recuerdo haberles agradecido con toda mi alma. Deben preguntarse por qué es que estoy recordando algo que ocurrió hace más de 5 años. Es que anoche soñé con mi madre. Un sueño bastante horrible si digo la verdad. Pero preferiría no contarlo. Era la hora del almuerzo y, mi hermosa amiga, me había esperado fuera del salón de clases. Me sorprendió no ver a Willow ni a Gus, pero luego supimos que su clase estaba castigada por haberle arrojado una bolita de saliva en el cabello a la profesora de español. Pobre señora. Yo estaría igual o incluso peor. Siguiendo con lo importante y, Luz y yo comenzamos a hablar como si nada hubiera pasado. Como si yo no me perdiera constantemente en su mirada, observando cada detalle de su rostro. Sus gestos. Su sonrisa. La forma en que movía las manos al hablar. Concéntrate, Amity. Ella empezó a contarme sobre el enfado de su madre cuando descubrió que no había hecho la tarea. Había pasado todo un día sin dirigirle la palabra. Y fue entonces cuando comparé los castigos de la mayoría de las madres y, con los míos. Encierros en habitaciones oscuras durante días. Pequeñas raciones de comida. Golpes. Insultos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Y por eso comencé a trabajar con ella, finalizó su historia. Sinceramente, no la había escuchado demasiado. Si no estaba perdida en su rostro, lo estaba en mis pensamientos. Lo único que entendí con claridad fue que ahora trabajaba en una tienda de regalos con una mujer que había conocido en la calle. ¿Te sientes bien, Amity?, preguntó al notar mi desconcentración. ¿Qué? Parpadeé. Hoy sí, sí. Estoy bien. Solo pensaba en algo. Sea lo que sea, dijo con suavidad, tranquila. Todo estará bien. Y cuenta conmigo. Tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos. Mi pulso se aceleró de inmediato. Podía oír mis propios latidos. Tal vez y solo tal vez y mi imaginación me estaba jugando una mala pasada.
Luz me miraba distinto. Y se ponía nerviosa cuando estaba conmigo. Debo estar imaginando cosas. A ella le gusta alguien ya. Gracias, Luz, y no sé qué haría sin ti, susurré. Te quiero. Yo también te quiero, respondió. Creo que más que tú, guapa. Me quedé completamente confundida. ¿Voy a tener que prestar atención en las clases de español? Ella rió al ver mi expresión. Solo bromeo, aclaró. Ya sabes, y humor latino. Asentí. Ahora, ¿por qué no me cuentas sobre tu Sema? Se detuvo. Su mirada se clavó en algo detrás de mí. Su ceño se frunció con evidente molestia. Y Ma terminó de decir, tensa. Hola de nuevos, Blight. Saludó una voz grave y excesivamente confiada. ¿Cómo estás, bella? Oh no. No otra vez. Sufriendo ahora que te veo, respondí sin girarme, con total indiferencia. Sentí su mano posarse sobre mi hombro. Y al mismo tiempo, los dedos de Luz se tensaron. Apretó los puños. ¿Acaso no extrañaste a tu futuro esposo? Dijo, sacudiendo las pestañas como si eso fuera encantador. El día que tú te cases con ella, los cerdos van a volar. John, mi amiga, lo miraba con burla y enojo mezclados. Tú siempre tan agradable, Noceda, comentó con sarcasmo y una amabilidad claramente fingida. Pero no vengo a pelear contigo hoy. Vengo por esta bella dama de aquí, me señaló, y yo suspiré con fastidio. Lárgate antes de que te tire el jugo encima, dije. Claro, pero no vaya a ser que desperdicies la única comida de la inmigrante, rió al notar la expresión de mi amiga. Suficiente. Nadie le va a faltar el respeto en mi presencia, ni en la de nadie. Me levanté de golpe, haciendo temblar la mesa, y me giré para enfrentar al idiota detrás de mí. Escúchame una cosa, Taylor, dije con una frialdad que apenas reconocí como mía, porque lo diré por última vez. Di un paso hacia él. Si vuelves a faltarle el respeto a Luz o a cualquiera de mis amigos, estás muerto. Porque, al parecer, olvidas muy bien quién soy. Él no retrocedió, no como ayer. Solo me miró con esa sonrisa arrogante que lo caracterizaba y se alejó. Luz me observaba con una expresión que casi nadie me dedicaba. Cariño. Orgullo. Respeto. Veo que le gustas mucho, rió. Ella tomó mi mano, apretándola suavemente para que respirara y dejara ir el enojo. Qué asco, murmuré, frunciendo la nariz. Oh, vamos, sonrió. Tienes muchísimos pretendientes además de él. ¿Me vas a decir que no hay ni uno que te guste? Me gustas tú, pensé, sin poder apartar la mirada de la suya. No. No estoy interesada en ninguno de mis pretendientes, hice comillas con los dedos. Muchos de ellos solo se acercan a mí por mi apellido. Ella me miró con una expresión que no supe descifrar. Capaz tú tengas más suerte y después de todo, hay alguien que te gusta. Abrió los ojos como platos. Ese sí, bueno, y no creo que sea correspondida. ¿Quién sería capaz de no corresponderla? Si no lo intentas, nunca lo sabrás. No lo sé y está un poco fuera de mi liga, se rascó la nuca con nerviosismo. Ojalá fuera yo. No me gusta tener que aconsejarle cómo conquistar a la persona que le gusta. Pero me dolería mucho más verla triste por un amor no correspondido. Yo sé cómo se siente. Nadie está completamente fuera de tu liga, Luz. Puedes cautivar a quien te propongas. Solo debes ser un poco más directa, sonreí con suavidad. Y te prometo que esa persona no podrá resistirse a ti. ¿En serio lo crees? Me miró con ilusión. Mi sonrisa flaqueó apenas. Intenté que no lo notara. Sí. De verdad lo creo. Ojalá esa ilusión fuera por mí. ¿Algún día me dirás quién es, o voy a tener que adivinarlo en el momento en que te declares? Bromeé, aunque no quería saber la respuesta. Y yo, y balbuceó, esquivando mi mirada. Hace un lindo día, ¿no? Reí para mis adentros cuando cambió de tema. Decidí no presionarla. Tampoco me interesaba ponerle cara a ese idiota. Sí, sonreí. Seguimos hablando de tonterías un rato más. Hasta que de repente Luz se puso seria y me tomó la mano. Casi me da un ataque cardíaco. Pero estoy bien. Escucha. No puedo guardarme esto por mucho tiempo, dijo de la nada y yo la miré sin entender. ¿Estás bien? No ahora. Sino últimamente. ¿Eh? Fruncí el ceño, sí. ¿Por qué lo preguntas? Has estado extraña por un par de días.
Y de verdad me preocupo por ti, apretó mi mano. Es por eso que no he querido presionarte preguntándote qué sucede. Pero quiero que sepas que puedes decirme lo que sea, yo te escucharé. Sí, claro, también te puedo decir que tienes la sonrisa más encantadora del mundo. Es que, no lo sé, siento que lo que pienso o siento no tiene valor, así que solo me dedico a escuchar a los demás, quizás así me puedo dar cuenta de lo que debo o no hacer en base a experiencias ajenas. No está bien guardarse las cosas, negó. ¿Cómo sabría yo, tu mejor amiga, que algo está mal? Me dijo casi afligida, estoy aquí para apoyarte. ¿Debería abrirme a ella y contarle todo? Somos amigas, Amity. ¿Qué puedo hacer para apoyarte? No lo sé, yo solo. Tranquila, me interrumpió al ver la duda en mi rostro. Si no puedes decirlo, lo entiendo. Tal como dije, no voy a presionarte. Pero quería que supieras que si necesitas hablar, siempre voy a estar encantada de intentar ayudar. A sentir estupefacta por sus palabras. Y que pedir ayuda jamás será un signo de debilidad. ¿Por qué mis antiguas amigas no eran así? ¿Por qué muchos tratan mal a Luz cuando ella es la persona más hermosa, comprensiva y sensible del mundo? No logro entenderlo. ¿El mundo puede ser tan idiota? En vez de apreciar lo bueno o lo diferente, solo se dedican a odiarlo, matarlo e incluso explotarlo para su propio bien. ¿Este es el mundo que Dios desea para nosotros? Uno lleno de odio y destrucción. Es solo que, no entiendo qué hice mal para que estén pasando todas las cosas que mis hermanos y yo venimos soportando hace un tiempo, dije. ¿Por qué mi abuela debe sufrir tanto con su enfermedad si jamás le hizo mal a nadie? ¿Acaso era el castigo de Dios para mí por mis sentimientos? No lo sé. ¿O, por qué mi madre me detesta? Con aquella pregunta mi voz se quebró un poco, y tuve que hacer un esfuerzo para no llorar como una tonta, o al menos mamá decía que eso parecía. No logro entenderlo, Luz. Ella me miraba con compasión o lástima. No me gustaba cuando la gente me miraba así. Pero con ella, ¿se sentía distinto? Eso suena muy difícil, y dijo en voz baja. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero entiendo que estés cansada por todo lo que está pasando. Hizo una breve pausa antes de continuar. Siento mucho lo de tu abuela. Me pareció una mujer muy amable y muy especial. Sonrió con suavidad. Y sé que es igual a ti. Fuerte, valiente, admirable. Estoy segura de que va a salir adelante. Por más que quisiera creer que ella saldría de esto. ¿Y a qué te refieres con que tu madre te odia? Preguntó. Porque ella es así, respondí con un nudo en la garganta. Cada vez que me critica, cada vez que me dice que soy una inútil y o que por qué no soy como la hija de sus amigos. Pasé una mano por mi rostro, frustrada. Si como un poco de más, dice que voy a engordar y que nadie me va a querer. Si no quiero comer, entonces voy a parecer una enferma y tampoco nadie me va a querer. Solté una risa amarga. Haga lo que haga, nunca está bien. Apreté la mano libre hasta formar un puño. Toda mi vida me esforcé por ser su niñita perfecta. Me cambié el color de mi estúpido cabello, fui al maldito campamento de verano sobre política, gané el concurso de matemáticas, todo por ella. Mi voz tembló. Y aún así, sigo siendo inútil. Mis ojos comenzaron a arder. Estoy cansada de tratar de ser perfecta para ella. Levanté la mirada, rota. ¿Cuándo voy a ser lo suficientemente buena y para ella y o para alguien? Él suspiró con suavidad. Me duele escucharte decir eso, dijo. Pero escúchame bien, Amity Blight. Es increíble todo lo que has logrado. Mira lo lejos que llegaste, me señaló con la cabeza. Todo lo que lograste, no fue tu madre quien lo hizo, fuiste tú. Sonrió con calidez. Nunca te compares con nadie. No existe nadie como tú. Eres única. Tú vales muchísimo, aunque ella no pueda verlo. Hizo una pausa. Eres inteligente, fuerte y la mayoría en Exide te respeta. Eres admirable. De verdad, agregó con sinceridad. A veces quisiera ser tan genial como tú. Sentí el pecho apretarse. Es que y a veces me siento tan sola, y admití, con la voz quebrada. Si no fuera por mis hermanos, estaría sola todo el día. Él negó despacio. No estás sola, dijo, tomando mi mano. Yo voy a estar ahí cuando me necesites. Siempre. Besó mi mano con suavidad. Mi pecho se aflojó y sentí mariposas en el estómago. Solo cuenta conmigo. Luego me abrazó con fuerza, y en ese gesto sentí demasiadas cosas juntas como para ponerles nombre. Usamos aquel tiempo que nos quedaba de descanso para ser sinceras la una con la otra.
Algunos detalles los omití. No podía decirle que una parte de mis problemas eran por ella. Bueno, no problemas en realidad. Sino, el dolor de saber que no puedo tenerla como deseo. ¿Quieres ir a la casa de mi abuela, Luz? Pregunté sin pensarlo demasiado. ¿Qué? Dijo ella, confundida, mientras caminábamos hacia mi clase de biología. A ella, en cambio, le tocaba geografía. Una lástima que hoy no estuviéramos juntas. ¿Quieres ir? Insistí. No lo sé y jamás te invité a casa, y tú lo has hecho muchas veces. La miré a los ojos. Terrible error. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos brillaron con una emoción tan sincera que sentí como el corazón me daba un vuelco. El calor me subió directo a las mejillas. Por su parte, ella tardó unos segundos en responder. Parecía perdida en sus pensamientos. Cuando notó que la miraba, esperando una respuesta, se ruborizó y al igual que yo. Claro que quiero ir. Dijo por fin, con las mejillas sonrojadas. ¿Pero estás segura? Tan segura como que me llamo Amit y reí, disfrutando del contacto. ¿Quieres después de la escuela o tienes que trabajar? Sí puedo. Exclamó enseguida. Hoy no trabajo. Eda tiene que volver a llenar las estanterías, restó importancia con un gesto. Entonces y nos vemos a la salida. Se inclinó y besó mi mejilla. Sus labios permanecieron allí un segundo de más. El suficiente como para que el mundo pareciera detenerse. Nos vemos luego, tartamudeó. Después me dejó frente a la puerta de mi clase y salió casi corriendo por el pasillo, como si huir fuera la única forma de ocultar lo roja que estaba. Creo que olvidé cómo respirar. Observé la inmensidad del cielo gris y suspiré. Aquel color apagado reflejaba exactamente lo que sentía en ese momento. Cambia la cara, van a pensar que eres infeliz. El hombre a mi lado ni siquiera apartó la vista de su celular. Lo siento, y murmuré. Un lo siento no arregla las cosas. Apagó el móvil cuando nuestro coche se detuvo. Vamos, finge que eres feliz unas horas y no tendrás problemas, me advirtió antes de bajar del auto. No respondí. Solo suspiré y me preparé mentalmente. Estaba lista para fingir que era la esposa perfecta y sonriente frente al público. Solo por ella. Narrador omnisciente. Las clases habían terminado hacía rato. El patio de Exide comenzaba a vaciarse de a poco y el ego de los estudiantes se deshacía lentamente, dejando atrás un ambiente extraño, a medio camino entre el cansancio y la libertad. Amity permanecía de pie junto a la entrada principal, con los brazos cruzados y el ceño apenas fruncido. El peso de la mochila le cansaba los hombros, pero no se movía. Sus ojos recorrían el lugar una y otra vez, buscando dos cabezas idénticas que no aparecían por ningún lado. No había rastro de los gemelos. Seguro otra vez se metieron en problemas, murmuró, más resignada que enojada. Luz, a su lado, se encogió de hombros con una sonrisa ladeada. No sería raro. El viento arrastró hojas secas desde el árbol cercano y las hizo girar sobre el suelo del patio. El cielo permanecía cubierto de un gris claro, espeso, como si la lluvia estuviera esperando una señal para caer. Amity bajó la vista hacia su reloj. 20 minutos. Suspiró con cansancio y descruzó los brazos. No quiero que nos quedemos esperando, dijo al fin, rompiendo el silencio. Podemos adelantarnos hasta la casa de mi abuela. Ellos son bastante mayores como para volver solos. Luz la miró con una leve sorpresa, ladeando la cabeza. ¿Estás segura? Amity asintió sin dudar. Sí. Además, y su voz bajó apenas, quiero saber cómo está mi abuela. La morena sonrió con suavidad, esa sonrisa tranquila que siempre parecía decir está bien, confía. Vamos entonces. Abandonaron el establecimiento y comenzaron a caminar, una junto a la otra. No iban con apuro, pero tampoco se permitían detenerse demasiado. El silencio se instaló entre ellas sin volverse incómodo. Era uno de esos silencios que acompañaban, que no pedían palabras. Luz balanceaba su mochila con distracción, tarareando una melodía casi inaudible. Amity la observaba de reojo sin proponérselo, siguiendo el movimiento de su cabello oscuro cada vez que giraba la cabeza, el vaivén natural de su andar, la forma despreocupada en la que parecía ocupar el mundo. Gracias por aceptar venir, dijo de pronto, sin mirarla. Siempre, respondió Luz sin pensarlo, como si la respuesta hubiera estado ahí desde antes de la pregunta. ¿Segura que tu mamá no se va a enojar? Hoy trabaja horas extra.
Así que cuando llegue va a ser el horario en el que debo ir a la escuela, así que no creo que lo note. La peliverde asintió. El camino era largo, pero el cansancio parecía tardar en llegar cuando estaban juntas. Pasaron frente a casas con jardines prolijos, rejas blancas y flores marchitas por el invierno. Algunos perros ladraban detrás de los portones y varias madres llamaban a sus hijos para que entraran antes de que oscureciera. El pecho de Amity se apretó. No era envidia lo que sentía. Era algo más pesado. Observó cómo una mujer se agachaba para acomodarle el gorro a su hijo, cómo otra reía mientras discutía con una niña que no quería entrar a casa aún. Gestos pequeños. Simples. Cotidianos. Cosas que para muchos eran normales. Para ella, no. Su madre jamás la había esperado en la puerta. Nunca la había llamado por su nombre con una sonrisa ni le había acomodado el abrigo antes de salir. En su casa, el silencio siempre había pesado más que cualquier abrazo. A veces se preguntaba si había hecho algo mal. Si había nacido con algo roto. Porque por más que obedeciera, por más que se esforzara, por más perfecta que intentara ser y nunca parecía suficiente. Tragó saliva y apartó la mirada de las casas antes de que el nudo en la garganta se volviera evidente. ¿Todo bien? Preguntó Luz al notar su silencio prolongado. Sí mintió. Solo y estaba pensando. Luz no insistió. No hacía falta. Solo se acercó un poco más mientras caminaban. El camino hacia la casa en donde los Blythe vivían ahora fue un poco silencioso al principio, aunque no incómodo. Era uno de esos silencios suaves que no exigían palabras, donde el sonido de los pasos sobre la acera y el murmullo lejano de los autos bastaban para acompañarlas. El cielo continuaba cubierto por nubes grises, pesadas, como si el día aún no decidiera si debía terminar de apagarse o dejar pasar un poco de luz. Amity caminaba con las manos entrelazadas frente a su pecho, con la mirada fija en el suelo. A veces levantaba la vista para asegurarse de que Luz seguía a su lado, como si temiera que en cualquier descuido pudiera desaparecer. La morena, en cambio, caminaba con las manos en los bolsillos de su pantalón, balanceándose levemente, observando las casas del barrio con curiosidad. ¿Tu abuela está mejor?, preguntó finalmente Luz, rompiendo el silencio. Amity tardó unos segundos en responder. Un poco, dijo con honestidad. Hay días buenos y otros no tanto. Suspiró con suavidad, y sus hombros se hundieron apenas. A veces se le baja la glucosa, se pierde o se cansa muy rápido. Dice que está bien, pero yo sé que no siempre lo está. Luz frunció el ceño, sintiendo un nudo formarse en el pecho. Debe ser difícil. Lo es, admitió Amity. Pero no quiero que se sienta una carga. Ella ya hizo demasiado por nosotros. La morena la observó de reojo y sonrió con ternura. Se nota que la quieren mucho. Es la única persona en mi familia aparte de mis hermanos que siento que me quiere, respondió en voz baja. Luz no dijo nada de inmediato. Pensó en su madre llegando tarde del trabajo, en las cenas frías y en las conversaciones que siempre quedaban pendientes. Entonces es una suerte que la tengas, murmuró. Amity giró la cabeza hacia ella. A ti también. La latina se detuvo un instante, sorprendida. ¿Eh? Digo, y aclaró rápido, sintiendo calor en las mejillas, que también es una suerte tenerte como amiga. La palabra amiga cayó con un peso extraño entre ambas, pero Luz solo sonrió, aunque su corazón latiera un poco más rápido. Sí, eso. Cuando llegaron frente a la casa, Luz notó de inmediato que no se parecía en nada a la mansión Blythe. Era una vivienda un poco más pequeña y antigua, con pintura clara y un jardín modesto donde las flores crecían con bastante orden, aunque estaban un poco descuidadas, pero no demasiado. No era una casa muy ostentosa, pero tampoco la calificarían como humilde. El portón chirrió al abrirse. Bienvenida a mi nueva casa, dijo Amity mientras entraban. Es bonita, opinó Luz. Se siente tranquila. Ella la hace así. El interior olía a té de manzanilla y lavanda. La luz de la tarde se colaba por las cortinas, tiñendo todo de un tono cálido. Amity dejó su mochila junto al sillón y se quitó los zapatos. Abuela. Llamó. Ya llegué. No hubo respuesta. Debe estar en el patio, murmuró. Puedes sentarte donde quieras. Amity se dirigió hacia el pasillo, mientras Luz avanzaba con cautela, observando los muebles antiguos, las fotografías familiares y los pequeños adornos tejidos a mano.
Fue entonces cuando lo vio. Un gato blanco, inmóvil sobre el respaldo del sillón, con los ojos fijos en ella. Hola, y susurró. El animal arqueó el lomo y bufó. Ey, bueno, no te enojes, dijo levantando las manos. Vengo en paz. El gato dio un paso hacia ella mientras gruñía. Genial. Me odia. Luz retrocedió un paso y el animal dio otro hacia ella. Amity, susurró. Tu gato quiere matarme. Desde el pasillo no hubo respuesta. Perfecto. No esperaba que mi muerte fuera así, dramatizó. Atacada por un peluche con garras. Se sentó lentamente en el suelo, manteniendo distancia. Prometo no tocarte. Metió la mano en el bolsillo de su campera y sacó un pedazo de galleta. ¿Aceptarías un soborno a cambio de no matarme? La dejó cerca y retrocedió. El felino olfateó con desconfianza, pero finalmente comenzó a comer. Cuando terminó, se acercó con pasos lentos hasta subirse al regazo de la chica y empezó a ronronear. Los ojos de Luz se abrieron de par en par. ¡Ay, Dios mío! Lo acarició con extremo cuidado, como si temiera que todo fuera un sueño. Sí. Susurró victoriosa. Soy encantadora incluso para los gatos. ¿Qué estás haciendo? La voz de Amity la hizo alzar la mirada. Sobreviviendo, respondió Luz. Tu gato me aceptó. Creo que eso significa que ya somos familia. Amity sonrió sorprendida. Ghost nunca hace eso con desconocidos. Entonces debo ser especial, dijo Luz sin pensar. Sus miradas se cruzaron. El ronroneo llenó el silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Amity sintió que el pecho le dolía pero de algo bonito. Ghost se acomodó mejor en el regazo de Luz, enroscándose como si hubiera decidido que ese era su nuevo lugar favorito. Y su ronroneo se había vuelto constante, casi hipnótico. Luz le acarició la cabeza con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Amity la observaba desde el sillón, con la espalda tensa y las manos en las rodillas. Creo que le caí bien, comentó Luz con una sonrisa orgullosa. Parece que te adoptó, respondió la otra. Pero igual no puedo creerlo, murmuró. A mí me ignora cada vez que puede. Entonces parece que tengo una habilidad especial. Con los animales. Y con las personas también, y a veces. Amity arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Sí. Dijo Luz de pronto. Por eso estuve pensando en lo que me dijiste hoy. Amity alzó la vista. ¿Sobre qué? Sobre ser más directa con la persona que me gusta. El pecho se le cerró de golpe. No fue una sorpresa. Sabía que esa conversación volvería en algún momento. Aún así, no estaba preparada. Ay, murmuró. ¿Y? Luz se encogió de hombros. Creo que tienes razón. Siempre me guardo todo. Me da miedo decir lo que siento y arruinar las cosas. Amity tragó saliva. No le gustaba escucharla hablar así. No porque estuviera mal, y sino porque la imagen de Luz siendo directa con alguien más le resultaba doloroso. Tal vez, dijo con cuidado, deberías estar segura de que esa persona y lo merezca. Lo merece, respondió Luz sin dudar. Eso dolió más de lo que esperaba. Amity frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo lo sabes? Luz sonrió. Porque cuando estoy con esa persona me siento tranquila. Como si no tuviera que fingir nada. El estómago de Amity se retorció. No debería sentir esto. No tenía derecho. Y aún así deseaba ser esa persona. Entonces, y dijo despacio, supongo que tendrás que intentarlo. Las palabras le supieron amargas. Luz levantó la mirada hacia ella. ¿No te molestaría? La pregunta la descolocó. ¿Por qué habría de hacerlo? No, se rió nerviosa. A veces siento que hablo demasiado de eso contigo. Amity negó rápido. No. Está bien. Mentía. Solo, y agregó, me cuesta imaginarte con alguien. Luz parpadeó. ¿Por qué? Amity apartó la mirada. Porque, dijo tras unos segundos, tú siempre estás conmigo. El silencio que siguió fue distinto. Más denso. Ghost se removió en el regazo de Luz, ajeno a la tensión que acababa de nacer. No dejaría de estarlo, dijo ella suavemente. Amity sintió un alivio inmediato y seguido de culpa. Eso no era suficiente. No quería que Luz dejara de estar con ella.
Quería no sentir ese nudo cada vez que pensaba en la persona amada de su amiga. Supongo que Luz dudó. Intentaré ser un poco más clara cuando tenga la oportunidad. Amity asintió. Sonrió incluso. Me parece bien. Pero por dentro, sabía que nada estaba bien. No estaba lista para verla enamorarse de nadie. El cielo gris afuera dejaba pasar una luz suave por las ventanas, apagada pero tibia, suficiente para envolver la habitación sin necesidad de encender nada. Amity se apoyó contra el respaldo, cruzando las piernas sin darse cuenta. Necesitaba moverse, distraerse, pensar en cualquier cosa que no fuera la manera en que el corazón le latía demasiado fuerte. Mi abuela estaba durmiendo una siesta, dijo al final. Por suerte estaba en su cama. Pero a veces lo hace en el patio escuchando música de Elvis. Entonces estamos oficialmente solas, respondió Luz con una sonrisa ladeada. Amity la miró de costado. Eso sonó raro. Rió. Lo fue, admitió, riendo también. Perdón. El ambiente se aflojó apenas. Luz acomodó a Ghost con cuidado y, cuando el gato decidió marcharse ofendido hacia el pasillo, ella quedó sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mirándola desde abajo con esa expresión suya tan abierta que siempre la desarmaba. Es la primera vez que te veo apoyando la espalda en el respaldo de un asiento. Señaló con sorpresa. ¿Por qué siempre te sientas tan derecha? Agregó. Es cómodo. Mentira, dijo sin mala intención. Pareces lista para dar un discurso. Amity buzó, aunque una sonrisa traicionera se le escapó. No todos podemos vivir desparramados como tú. Esto es una postura artística, respondió. Representa libertad. Representa dolor de espalda. Luz rió y entonces habló sin pensar. Ven. ¿Qué? Estás muy lejos, dijo. Además, el piso está cómodo. Dudó solo un segundo antes de deslizarse hacia ella y sentarse a su lado. Intentó dejar espacio, mantener una distancia correcta, pero al acomodarse sus rodillas se rozaron. No fue un choque. Fue un contacto suave, inevitable. ¿Ves? Murmuró Luz. Mucho mejor. Amity tragó saliva. Si mis hermanos llegan, nos ven, van a decir que somos raras. Bueno, ellos son más raros, respondió. Además, creo que entenderían. ¿Entender qué? Luz la miró unos segundos de más, sin burla, sin nervios exagerados. Solo mirándola. Que contigo es fácil estar cómodo en cualquier lugar. El aire se le quedó atrapado en el pecho. ¿Fácil? Repitió Amity. Sí, asintió. No tengo que fingir ser más tranquila, ni menos intensa, ni distinta. Contigo no me siento fuera de lugar. Las palabras le bajaron directo al estómago, cálidas y peligrosas. Amity apartó la mirada, intentando que su voz no temblara. Eso y es bueno. Mucho. Luz apoyó el codo en la rodilla, el mentón en la mano, observándola con una cercanía que ya no era solo física. Por eso quiero ser más directa. Con todos. El pecho de Amity se cerró. ¿Directa cómo? Decir lo que siento, respondió. Aunque me dé miedo. Sus dedos se apretaron contra la tela del pantalón. No todos reaccionan bien a eso. Lo sé, admitió. Pero contigo nunca pasa nada malo cuando soy sincera. El nudo apareció de nuevo. Claro. Consciente. Doloroso. Celos. La persona que te gusta debe tener mucha suerte, murmuró Amity. Luz sonrió de lado. Supongo. Se inclinó apenas hacia ella. No lo suficiente para tocarla, pero sí para que su calor la envolviera. ¿Te molestarías si empiezo a hacerlo más seguido? ¿El qué? Ser directa. Amity la miró. Vio nervios, ilusión y una honestidad que nunca venía disfrazada. No hablaba de amor pero tampoco era solo amistad. No respondió al final. Como ya dije antes, estaría bien. Además de que, serlo te ayudaría a poder poner límites a la gente que lo merece. Luz sonrió, satisfecha, y sin decir nada más apoyó la cabeza sobre su hombro, como si el gesto hubiera estado esperando permiso desde hacía tiempo. Amity se quedó quieta. El corazón desbocado. La respiración contenida. Ojalá fuera yo quien pueda sostener tu mano algún día, pensó. La puerta principal se abrió con cuidado, apenas un crujido suave que se perdió entre el murmullo distante de la casa. SHHH y que la abuela puede estar durmiendo a esta hora, susurró Enric.
No hice nada, respondió Emira ofendida en el mismo tono. Fue la puerta. Ambos dejaron las mochilas junto a la entrada y avanzaron un par de pasos y hasta que se detuvieron al mismo tiempo. Desde el pasillo podían ver la sala. Amity estaba sentada en el suelo, la espalda apoyada contra el sillón, las manos quietas sobre las piernas. Luz permanecía a su lado, con la cabeza descansando en su hombro, el cuerpo ladeado hacia ella como si ahí es donde perteneciera. No hablaban. No se movían. Solo respiraban juntas. La poca luz que quedaba del día entraba por la ventana y dibujaba sombras suaves sobre sus rostros. El silencio no era vacío. Era denso, tibio, íntimo. Uno de esos silencios que no se interrumpen sin romper algo. Emira alzó una ceja. Oh. Elric entrecerró los ojos. Y yo. Se miraron. Normalmente ya estarían sonriendo con malicia, planeando comentarios incómodos o algún chiste inoportuno. Era su naturaleza. Su costumbre. Pero esta vez no. Había algo distinto. La manera en que Amity parecía contener la respiración para no despertar a Luz. La forma en que los dedos de la morena se movían apenas, rozando sin querer la mano de la otra. El gesto sereno, casi vulnerable, en el rostro de su hermana menor. No sabía que se veían así, murmuró Emira. Así como... tan lindas. Se sintió raro para él decir algo tan amable. Yo tampoco. Dieron un paso en puntas de pie hacia atrás sin querer hacer ruido. Luego otro. Elric levantó una mano con cuidado y abrió la puerta de la habitación que compartían con mucho cuidado. No digas nada, susurró él. Ni una palabra, asintió ella haciendo señas de un cierre en su boca. Se quedaron un momento apoyados contra la pared del pasillo. Creo que... y empezó Elric. Sí, interrumpió Emira. Pero ella sola debe darse cuenta. No hicieron bromas. No rieron. No molestaron. Por primera vez, entendieron que había cosas que no se interrumpen. En la sala, Amity sintió el peso suave de la cabeza de Luz sobre su hombro y dejó caer la suya apenas hacia ella, sin darse cuenta. El sol siguió bajando. Y nadie dijo nada. Final del capítulo.